Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos a mi canal. ¿Será que el cambio climático que tanto se habla en estos tiempos es una estrategia para comenzar una nueva era? Eso es lo que vamos a mirar en este video, vamos a analizar algunos detalles. Y es que usualmente cuando comienzan ciertos temas a sonar en gran manera, cuando se hace mucha propaganda, bien sea en el aspecto político, religioso y en este caso el cambio climático, cuando algo se habla o cuando hay una agenda y cuando hay algo programado, realmente es muy fácil comenzar, digamos, a generar cierto pánico, por ejemplo, cuando es el caso de una guerra y muchísimas cosas más que hacen que se genere un pánico para alcanzar un fin o cuando algunos gobernantes o algunos países tienen algo, digamos, una agenda ya marcada y tienen que hacer cierta publicidad alrededor del mundo. Y eso da mucho resultado, ¿no? Porque obviamente en todo esto caen las noticias, se llenan, digamos, se saturan las noticias con el mismo tema y cada vez que quieren ellos promover alguna cuestión, bien sea política o de cualquier otra índole, siempre las noticias juegan un papel muy importante para lograr ese cometido. Y sabemos que con el cambio climático pues está todo el tiempo hablándose sobre ese tema. Y es tanto así pues que ya todo el mundo cree que eso es así, que es una realidad y que no hay nada que hacer. Y que ya definitivamente hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Se entra en una especie de pánico. O lo que ha sucedido en Australia pues es muy duro, ¿no? Obviamente bastante dramático, más de 5 millones de hectáreas fueron quemadas. Pero acá siempre va a surgir la pregunta si realmente tuvo que ver el clima o si tuvo que ver la mano, es decir, el ser humano haya tenido que ver en esto. Y a veces esa es la parte difícil, ¿no? Poder identificar eso. Porque si damos, por ejemplo, el caso de Bolivia, que fue el año pasado, sabemos que todo lo que sucedió en la Amazonía, perdón, tuvo mucho que ver el gobierno de Bolivia y de Brasil con ciertas cosas que hacen allí de deforestación, ciertas quemas ilegales. Y entonces, en ese sentido no podemos decir que es por el cambio climático, sino que realmente en alguno, por digamos, en la parte de la codicia humana o del mercadeo y todo esto, pues juega un papel muy importante. En el caso de Australia podría ser que sí pudo haber un fenómeno natural debido a que las temperaturas siempre en Australia son muy altas y que en esta ocasión pudo haberse causado por cuestiones naturales, aunque en Australia cada año siempre hay incendios también, o sea, no es algo nuevo, y que sabemos que obviamente la dimensión de un incendio a veces para que haya llegado a tantas hectáreas es porque obviamente fue incontrolable y de alguna manera pues nos deja pensando, y ahí está la pregunta, ¿es realmente natural o es realmente creado? Hay algo que está circulando en las redes que me llama mucho la atención y es esto de los drones que pueden generar incendios forestales. Como pueden ver ustedes en este video, es algo lamentable ver esto, ver cómo la tecnología puede hacer tantas cosas. Y obviamente que cuando comienzan estos incendios en las selvas o en sitios muy apartados, pues cualquier persona va a decir, bueno, es muy difícil que eso suceda humanamente, que una persona pueda introducirse hasta ciertos límites y poder comenzar un incendio. Entonces dicen, definitivamente es el cambio climático. Pero cuando vemos que la tecnología ha llegado tan lejos y que los drones pueden llegar a donde sea en cuanto a territorio selvático y todo este tipo de sitios, pues entonces ya no podemos nosotros descartar que también se pueden provocar ciertos incendios y que bueno, cualquiera preguntaría, y bueno, ¿cuál sería la finalidad de que murieran tantos animales y hacer algo tan, digámoslo así, tan oscuro, tan malo, tan maquiavélico? Pues obviamente que detrás de eso puede ir el pánico, ¿no? Crear pánico para que cada vez más las personas se concienticen, porque es que estamos viendo una tras otra, ¿no? Viene la Amazonía, ahora viene Australia, obviamente todo lo que pasó en California también el año pasado.
y los que podrán venir, ¿no? Más cosas que podrán seguir sucediendo. Y entonces, de una o de otra forma, es como decirle a la población o a la humanidad de este planeta, definitivamente tenemos un grave problema. Pero ahí es donde está la pregunta, ¿es realmente humano, es realmente natural o es humano? Eso es una pregunta que tenemos que digamos, tratar de resolver. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Si, ¿cuál sería entonces hacer todo esto, todo crear esto, incluso quemar o cosas así? ¿Para qué? Pues para que haya un cambio radical, para que muchas personas que, digamos, están, digamos, trabajando en todo lo que tiene que ver con la industria, con los nuevos cambios, cantidad de empleos que existen, pues obviamente se van a beneficiar. Por ejemplo, las aseguradoras se van a beneficiar mucho del cambio climático, porque obviamente entre más desastres o más cosas ocurran, pues ellos tienen que subir los porcentajes o las cuotas de aseguranza, y obviamente va a ser algo para ellos muy importante. Eso sería el número uno. Número dos, pues el combustible o los carros tradicionales que tienen que ver con el petróleo van a ir desapareciendo, y eso es lo que se quiere. Van a tener que ir cambiando su sistema a un sistema eléctrico o a un sistema definitivamente híbrido, pero más que todo eléctrico, y eso haría pues que entonces se fueran devaluando los carros que tienen que son de uso de gasolina, y pues eso traería un impacto para el mercado. O sea, aquí hay intereses, ¿no? Unos se benefician, otros saldrían perdiendo con todo esto, pero en cierta forma lograr cambiar o entrar a una nueva era de la parte de los autos eléctricos de una vez por todas, pues definitivamente haría que el mercado, los que están metidos en todo este tipo de industria, pues tuvieran un ingreso bastante alto. La otra tiene que ver también con cultivos, por ejemplo la caña de azúcar o el aceite de palma, que son generadores de energía en cierta forma. Pues habría un aumento de precio y un aumento de este tipo de cosechas. Todo este tipo de lo que tiene que ver con la agricultura también tendría un impacto, y allí pues los que están en ciertos sectores que favorezcan la parte energética pues se van a beneficiar. También los que construyen nuevos edificios, quienes hagan edificios que ahorren más energía, edificios que prácticamente tengan más que ver con la energía solar, que utilicen paneles solares y toda la parte sea más por esta área, pues también se van a beneficiar en este tipo de construcciones, y esas compañías van a generar mucho dinero. También los sitios donde hay mucha sequía, pues las compañías que tienen que ver con el agua pues van a beneficiarse. De hecho, ya se ha hablado que en un futuro el agua va a ser un bien muy preciado y va a ser prácticamente considerado como el oro. Así que todas estas compañías van a tener un beneficio bastante grande, y también las compañías energéticas, todas aquellas que digamos están enfocadas en la parte de los paneles solares y de todo lo que tiene que ver con el ahorro de energía, pues van a generar grandes ingresos. Así que definitivamente todo esto pues beneficia a muchos, y los que no se beneficiarían pues serían todos aquellos que están más enfocados en la industria del petróleo, porque obviamente tendría una caída muy importante, y eso podría ser una respuesta el por qué algunos gobiernos no están tan de acuerdo con apoyar todo esto del cambio climático, porque obviamente aquellos que están más comprometidos o que tienen más recursos con el petróleo pues no lo van a ver nada bien, porque sus economías van a empezar a disminuir. Pero si miramos, si analizamos la historia del clima en el pasado, por ejemplo en el año 1000, en donde se llamó la época medieval, las temperaturas eran más calientes de lo que son hoy en día. Así que definitivamente el planeta tiene unos ciclos muy importantes que no debemos desconocer. Después ya en el año o en el siglo XIV vino lo que se denominó la era de hielo, ¿sí? Que fue el otro extremo, en donde Europa se tuvo que adaptar a estos fríos tan extremos, y que prácticamente pues ya en estos tiempos deberíamos entender de que el planeta pasa por procesos que incluso ya deberíamos verlos como normales. Ahora,
Ya en el siglo XX, cuando ya comienza a desarrollarse un poco la industria, en el año 1905, pues ya este tipo de vehículos que se comenzaron a construir, pues emitían muy poco realmente lo que se llama dióxido de carbono. Y entre 1905 y 1940 pues no fue mucho. Ya después de 1940, cuando ya después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó el boom de la posguerra, pues ya empezaron a hacerse vehículos más modernos para esa época que emitían más CO2. Y pues si nosotros analizamos, por ejemplo, esta gráfica, vemos que aquí hay algo curioso, es que entre 1905 a 1940 la temperatura subió medio hercio. Y curiosamente en ese tiempo no estaba tan industrializado digamos, el planeta. Pero si usted mira, ya lo curioso es que entre 1940, cuando usted mira esta gráfica de 1940, esta que va aquí, hasta el 75, es curioso que hubo una industrialización más grande a nivel automotriz y a nivel de todo lo que era la industria, en donde se suponía que entonces el CO2 había subido más y sin embargo la temperatura, al ser más industrializado, bajó, lo cual da una evidencia de que definitivamente el dióxido de carbono no es el causante del calentamiento global. Y es por eso que un científico llamado John Christie estuvo investigando sobre el punto de que el efecto invernadero es el que produce el calentamiento global cuando va a la atmósfera, y entonces lo que hizo fue enviar un globo sonda y allí pudo determinar que la temperatura de la atmósfera es mucho más baja que la de la superficie, lo cual ya de antemano pues cancela ese argumento de que la atmósfera o que el efecto invernadero es el que calienta la atmósfera. Eso es algo muy interesante. Por otra parte, el océano es un gran emisor de CO2 cuando el agua está caliente y emite toneladas y toneladas de CO2. Y pues por otra parte también los volcanes, que son uno de los mayores emisores de dióxido de carbono. En la actualidad hay 150 volcanes activos, sin contar los marinos, y entre esos 150 se dice que emiten un promedio de entre 272 a 313 millones de toneladas de dióxido de carbono. Así que con todos estos aspectos de la naturaleza, y vamos a suponer que no existiera el ser humano, ni la industria, ni nada de eso, pues obviamente que los volcanes y el mar serían los mayores emisores de CO2 y lo siguen siendo en la actualidad. Entonces, aquí pues lo que podemos concluir es que sencillamente eso es parte del planeta y que el CO2 no se debería ver, digamos, ver tampoco de una manera tan negativa, y entender que siempre ha estado ahí, que cuando el ser humano respira también está emitiendo CO2 y que definitivamente pues se debe entender que el calentamiento global no depende de eso, porque entonces estaríamos diciendo que la industria pues prácticamente no tendría entonces nada que ver, y que lo que más afectaría sería la misma naturaleza. Ese es un punto a tener en cuenta. Pero finalmente lo que deberíamos ponerle más atención es a este gigante, al Sol, que emite tantos gases y que de hecho nosotros somos tan pequeños delante de este gigante. Nosotros somos más de 6 millones de habitantes y sin embargo seguimos un punto delante del Sol, que de hecho en el siglo XX su campo magnético se duplicó, y que prácticamente los cambios que experimenta la Tierra tienen mucho que ver con el Sol más que con otros factores. Así que amigos, lo dejamos en este punto. Lo que podemos decir es que definitivamente hay mucho por analizar sobre este tema, y que estamos viendo más que todo la publicidad y todo lo que se está manejando en la actualidad va más enfocado a que haya un cambio radical en muchos aspectos de la industria para beneficiar a muchas personas, obviamente, y también algunos otros pues no saldrían tan beneficiados. Sin embargo, esto se ve más enfocado hacia cambios que se quieren prácticamente hacer de una manera muy radical, y que
digamos, lo que no es bueno de todo esto es que está generando mucho pánico y es importante que entendamos que el planeta Tierra siempre ha pasado por todo este tipo de situaciones climáticas y que en este siglo XXI no es la excepción. Así que como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para este tu canal de Mundo Despierto. No olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres ser parte de nuestro grupo de Facebook de Mundo Despierto, eres bienvenido. Nos vemos en próximos videos.